Buenos días a todos, muchas gracias por conectarse hoy a nuestro webinar. Hoy nos encontramos con Adriana Porero. Ella cuenta con una trayectoria impecable como líder organizacional en el mundo de la competitividad y la internacionalización. Se ha desempeñado principalmente en las áreas de estrategia y de desarrollo organizacional. Cuenta con una maestría y un doctorado en la Universidad de Economía de Viena y hoy viene a hablarnos sobre la cultura organizacional y la importancia de entender las diferentes generaciones. Adriana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Juliana. Es un gusto acompañarte el día de hoy. Bueno, para empezar, me gustaría entender un poco desde el principio y para que las personas que nos están viendo y escuchando entiendan qué significa cultura y cuáles son los efectos que definen la cultura organizacional de una empresa. Bueno, mira, la cultura es una cosa mágica porque no se ve, pero se siente. Es ese conjunto de normas, de valores, de acuerdos que hay en un grupo que hace que se comporte de una manera o de otra. Esos acuerdos pueden ser explícitos, pueden ser tácitos y se vuelve como una programación, ¿sí? Como que todos estamos así programaditos y nos comportamos. Lo podemos ver en el contexto de los países, si lo trasladamos al contexto de las organizaciones, son esos elementos que se viven en el día a día. Pues, por ejemplo, hay organizaciones de una cultura más rígida, más formal, donde a los directores les dicen doctor, otras más relajadas, va desde el código de vestuario a la forma de saludarse, a la forma de llevar las relaciones, el manejo del tiempo. Entonces, todos esos elementos que se vuelven como normas y esa vivencia del día a día, los hábitos y los valores nos dan los elementos para hablar de una cultura organizacional. Y a medida que ha cambiado como la cultura y la sociedad, también ha interferido en el cambio de esa cultura organizacional. Y pues digamos que a mí me gusta pensar, bueno, la cultura de manera integral, pero un elemento que ha generado el mayor impacto en las organizaciones es la tecnología. Y la apropiación de nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana cambia la sociedad y por consiguiente pues cambia la vida de las empresas. Hoy en día no nos podemos imaginar una organización sin internet. Ya casi no nos imaginamos imprimir cosas, por ejemplo. Entonces, esos cambios tecnológicos hacen que la dinámica del día a día cambie. Así también cambia en las organizaciones y las nuevas generaciones vienen con ese chip mucho más tecnológico, mucho más desarrollado y esa convivencia en torno al día a día. Hoy en día, por ejemplo, equipos remotos, trabajo híbrido, el formato de las oficinas ha cambiado. Entonces, yo pienso que esa es como la columna vertebral. Por supuesto que en la sociedad ha habido otros cambios, en la educación, en las universidades, el tipo de estudios, cómo se selecciona el personal, pero en esencia, lo que más ha impactado es ese cambio tecnológico tan acelerado de los últimos 20 años, que se nota y se vive cada día. Por eso pareciera que cada, cada vez las diferencias entre las generaciones fuera más grande. Pues de alguna manera sí, porque mira que hay un dato curioso que leí hace un tiempo y es que en los últimos 20, 25 años han ocurrido más cambios tecnológicos que en 100 años. Digamos que entre 1900 y el 2000 hubo un ritmo de cambio tecnológico y de evolución casi igual al del 2000 al 2024. Entonces, en ese acelere de desarrollo tecnológico y de innovación, pues han pasado demasiadas cosas y eso hace que las personas que crecen en ese entorno, pues sean mucho más, como que se caracterizan y se diferencian a la vez. Entonces, por ejemplo, los que nacimos en el siglo XX y los que crecimos solo con televisión y radio, por ejemplo, y teléfono fijo, tenemos seguramente más cercanía tecnológica. Yo estoy pensando como en la generación de mis papás, en la siguiente generación, unos millennials, los mayorcitos de los millennials, tenemos como esos elementos más comunes de vivencias. Ya yo veo, por ejemplo, practicantes que he tenido a cargo que tienen 20, 22 años, pues es como que la tecnología es otra cosa en su cabeza
ya no tienen cuaderno, para mí eso es como impensable. Todo es como, ay no, espérate que aquí hay una app, ven, grabemos esto, la foto, el video, y como que es otro lenguaje, es otro idioma. Y cuando hablamos idiomas distintos, pues tenemos que ponernos en los zapatos del otro y entender su idioma, mucho más en equipos y en organizaciones donde actualmente pueden llegar a convivir o están conviviendo en muchos casos cuatro generaciones. La generación de los baby boomers, que es la de mis papás, digamos. Yo soy generación X, los millennials están entre sus 30, sus 40, llegando a los 40, y los ya más jovencitos que están entrando al mercado laboral y pues que están, digamos, en esos primeros empleos, aprendiendo de los mayores y también aportando un montón de cosas. Yo creo que es una explicación de porque yo a veces me siento más cercana a los X, a pesar de que soy millennial. Es porque yo crecí sin tecnología. Toda mi infancia fue sin tecnología. Yo conocí los televisores que tenían solamente dos canales y mi primera cuenta de internet, yo tenía 15 años. Entonces, por eso quizá me siento como más próxima a la otra generación, porque crecimos sin tecnología. Y mira que Jugábamos en la calle en esa época. claro, claro. Y además porque esas vivencias también tienen mucho que ver con los eventos económicos, los políticos, los sociales, como esa realidad compartida y como era menos cambiante o por lo menos nos enterábamos a otro ritmo, porque es que hoy con las redes uno se entera y todo va como a millón. Tenemos esa sensación de que todo va tan rápido. Entonces sí es muy cierto, yo también he tenido personas a cargo un poquito, digamos que les llevo 10 15 años y muchas veces tengo mucho más cercanía y como que nos entendemos mejor en ciertos contextos que cuando tengo un practicante de 25. Incluso el año pasado trabajando con una consultora, ella me decía, ¿sabes qué? A veces tengo como esos retos generacionales con mi practicante de 20 años, 22 años y incluso me siento como más cercana a ti, que es mucho, que yo era mucho mayor que ella, en ciertos temas, o sea, como hablando de idiomas distintos y a uno le toca hacer el esfuerzo de entender un poco eso, qué significa El idioma, el nuevo el idioma. idioma, exacto. ¿Por qué las empresas tienen que poner atención a su cultura? Si pareciera que es algo como que no se ve, que es implícito, que simplemente es lo que es. Porque es importante que ellos pongan lupa a entender su cultura. Como te decía al principio, esa cultura determina cómo nos comportamos y también cómo nos relacionamos. Hoy en día tenemos un entorno muy exigente que apunta a equipos de alto rendimiento. Así tú no tengas un trabajo demasiado complejo, sí tienes que estar dando resultados. Hay unos autores que hablan del entorno VUCA, por las siglas en inglés, en español lo decimos VICA, que es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil porque como que nada es estable, puede cambiar muy rápidamente, no se sabe cuándo va a cambiar, hasta cuándo va a durar. Incierto, de alguna manera no tenemos la información suficiente para hacer predicciones, entonces ahí estamos un poco a deriva. Complejo, hay demasiados factores en juego y ocurriendo y cambiando al mismo tiempo. Y ambiguo es porque algunas cosas funcionan y otras no. Entonces, como que eso hace, es un término que nos hace pensar en que tenemos que estar listos para adaptarnos, para reinventarnos, para ser resilientes. Y ese tipo de culturas en las organizaciones es totalmente necesario, además porque yo digo que los jóvenes ya vienen como un poquito más configurados para eso, los que ya llevamos más años en el mercado laboral, nos cuesta más adaptarnos al cambio rápido, nos cuesta más adoptar ciertas cosas nuevas, innovadoras, y ahí es donde la cultura que permita aprender, innovar, donde el error es aceptado, equivóquese rápido y equivóquese barato de alguna manera, puede ser la norma, pero donde el error es aceptado, ¿sí? Porque es que yo me puedo equivocar, en un mundo incierto, yo me puedo equivocar. Y eso hace que los equipos puedan congeniar más fácil, tiene elementos de comunicación, de agilidad del trabajo, en los proyectos,
una visión de resultados y por eso la cultura se vuelve importante. Hacer esa transición, ese cambio de chip en la cultura se vuelve fundamental para poder liderar equipos así. Sí, eso me hace pensar por qué las generaciones más senior somos más resistentes a esos cambios, somos menos flexibles, tendemos más como a querer quedarnos con las formas de antes. Esa pregunta yo creo que te la puede responder mejor un neurocientífico. Un poco desde el coaching ejecutivo lo que vemos es que uno ha apropiado muchas prácticas, ha aprendido de sus jefes, tiene toda una historia de su crianza y eso determina la forma de hacer las cosas. Cuando tenemos una forma que nos ha funcionado, pues yo la sigo aplicando, ¿cierto? Y cuando nos cambian las reglas de juego, eso nos quita el piso, como que nos mueve las bases donde estamos pisando y a veces no es tan sencillo poder adaptarse a la velocidad del mundo de hoy. Entonces, por eso a las mayores nos cuesta más. Pero la cultura puede ser un ingrediente donde, pues si nos adaptamos, si hacemos apropiación, gestión del cambio, podemos llevar a los equipos a un punto donde pues ni los viejitos se sientan tan viejitos, ni los jovencitos se sientan como tan limitados y tan rígidos. Es como si realmente no solamente nosotros tuviéramos que adaptarnos a las nuevas generaciones, sino también las nuevas generaciones tuvieran que hacer un esfuerzo para entender a los más senior. Y por eso a mí me gusta hacer la comparación con los idiomas. Si nosotros nos sintonizamos para entender el idioma del otro y para de alguna manera entender su mentalidad, porque dentro de un idioma y la forma de vivir y la forma de expresarse y de conectar términos, pues detrás hay toda una estructura mental que pues en muchos casos está influenciada por la tecnología. Entonces, el entender esas mentalidades, a mí, por ejemplo, me ha tocado liderar siempre equipos muy jóvenes. Entonces, sentarme con ellos a tomar un café y que me cuenten cómo era en la universidad, qué hacían, cómo bailan, y yo contarles, yo me acuerdo que con la anécdota de internet, cuando era por teléfono y la línea, pues ellos me miraban como esto parece una historia de abuelitos. Entonces, esos intercambios pues son lindos y además nutren la relación y te permiten entender un poco cómo está construida esa mentalidad. Entonces, en ese intercambio es más fácil para ellos entender, ah, ok, es que Adriana creció sin internet, sin computador, su primer computador lo tuvo en la universidad, todo lo hacía a papel, había que mandar pasar a máquina de escribir para entregar el trabajo bonito. O sea, cuando uno les empieza a contar esas cosas, ellos se dan cuenta, ah, ok, no todo era tablet y iPad y todo digital, y eso permite acercar, como empezar a hablar el mismo idioma. Eso que hablas de la diferencia en los cerebros de ellos, ellos son como el cerebro digital, porque nacieron en una época que ya todo era digitalizado, nuestro cerebro ya no es así. Y mira que eso también hace, nosotros simplemente como que vivíamos, teníamos que esperar, por ejemplo, con los canales que tú mencionabas de la televisión de 2 canales. Entonces había un programa favorito que lo daban una vez a la semana, media hora o una hora, y si tú te lo perdías, pues tenías que esperar una semana. A veces había como ese resumencito de lo que había pasado en el episodio anterior, a veces no. Eso de alguna forma era como tolerancia a la frustración. Hoy Sí, en día los chicos que todo es a la medida, el programa que quiero, la canción que quiero, todo es a un clic de distancia, pues eso hace que ellos quieran todo mucho más rápido y el resultado. Entonces uno les dice como, no, tranquilos, vamos despacio, todo va a salir bien y ellos quieren como ver las cosas ya, 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 ya. Entonces eso, por ejemplo, son 2 idiomas distintos y es una de esas diferencias que se nota mucho en el trabajo cotidiano de los equipos y pues que hay que aprender a gestionar, bien sea desde el liderazgo, por ejemplo, un millennial liderando personas mayores, pues puede impacientarse porque el ritmo es diferente, el ritmo de entender ciertos conceptos, el ritmo de entender la parte tecnológica, un nuevo software, pues me voy a demorar más, porque simplemente no crecí con eso. O una persona mayor liderando un equipo joven, pues ellos quieren a millón resolverlo todo ya y pues uno sabe que hay ciertas cosas que no se dan tan rápido.
Entonces, ese es el balance que se debe lograr con comunicación, con aprendizaje y apertura de parte y parte. O sea, no solo los jóvenes tienen que aprender de los grandes también tienen que aprender de los más jóvenes. ¿Cuál es la demografía en el mundo laboral de hoy? Pues mira, hoy en día cerca del 75% está entre millennials y centennials. La mitad de la población Wow. en diferentes trabajos, diferentes rangos, es millennial. Ya los baby boomers están entrando en la fase de, pues muchos entrando a la fase de pensión, otros ya se retiraron. Los X, pues todavía estamos en el mercado laboral, pero la mayoría son millennials. Entonces, pues eso hace que cambie las dinámicas. Cuando ellos ya tienen posiciones de liderazgo, pues ciertamente le ponen su estilo y le ponen su forma de ver las cosas y su forma de trabajar. Y eso también ha hecho que las organizaciones pues evolucionen. Adicional, me impresiona ese dato. Adicional a eso que nos has mencionado de la velocidad y los resultados, ¿qué otras características nos diferencian a las diferentes generaciones? Pues mira, un poquito la orientación hacia el esfuerzo, ¿sí? Las Ok. generaciones, digamos, los que están ahorita ya cerca de la pensión, era una generación del esfuerzo, donde casi que uno entraba a una empresa y se jubilaba en esa empresa, y el compromiso y muy demandar. O sea, el jefe es el que manda, el jefe es el que tiene la razón, el que dice que hay que hacer. Luego estamos los X, que ya tenemos un poquito más de conciencia entre el balance vida-trabajo, somos más conciliadores, pero de todas maneras somos más entregados, mucho más esforzados, el sentido de pertenencia a la organización, el compromiso adquirido. Llegan los millennials que a veces sentimos que son como un poco más individualistas, mucho más egoístas, que piensan más en su crecimiento personal, no tanto en la organización, pero también es porque ellos tienen claro que tienen que trabajar por un propósito y que su propósito de vida tiene que estar conectado con el propósito de la organización y que esa contribución mayor pues es lo que los motiva a ellos a seguir su camino. Y eso hace pues que ciertas prioridades en la vida pues cambien también para ellos y cuando están los más jovencitos, pues ya los más jovencitos sí, si quieren ser totalmente libres, tienen como esa conciencia de la diversidad, la inclusión, el medio ambiente, y eso pues también es sano, es parte de esa evolución de los equipos y de las organizaciones que tienen que ir apostándole a atraer nuevo talento, retenerlo, desarrollarlo, y por eso esos elementos de las nuevas generaciones también son relevantes de cara al futuro. Entendidísimo. Yo sí pienso también que a veces es como también el exceso de abundancia y de oportunidades. Anteriormente, pues habían, la cantidad de empresas era limitada, la forma de ser exitoso era limitada. Entonces, nuestros papás entendían que tenían que cuidar ese trabajo como un tesoro y hacer lo imposible por él y tener la pensión, mientras que el mundo ya parece, la misma tecnología ha hecho que el mundo pareciera como tan fácil, como que se pueden tener más cosas, se pueden tener más trabajo, se puede hacer algo por el mundo. Entonces, realmente sí, el chip depende mucho de la forma como fuimos educados y cómo crecimos y el mundo que nos rodea. De acuerdo. Y acabas de tocar un punto muy interesante y es esa integración global. Ya los millennials y los centennials, su visión es el mundo como un todo. A nosotros nos tocó quizás un Colombia donde no estaba tan integrado económicamente, donde no veíamos los productos de otros países con facilidad, eso ya nos tocó más grandes. Y esa visión del mundo, pues eso también afecta, como que viajar para mí, por ejemplo, es como, uy, no, un viaje tan largo, tan lejos. Hoy en día los jóvenes, pues viajar, bueno, no, cojo mi maleta y me monto en un avión y listo. Y eso también acerca, porque creo que las barreras mentales, pues se reducen igual que las digitales, que las físicas, porque pues se acerca realmente la facilidad de hoy de hacer una llamada como la que estamos haciendo desde cualquier parte de Colombia o del mundo, pues eso ya nos cambia la forma de ver la vida. ¿Cómo es el proceso de transformación cultural en una empresa?
sea, nosotros llegamos a una empresa como consultores externos, como coaches ejecutivos. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo llegamos y entendemos cuál es la cultura? ¿Y cómo llegamos y les decimos, mira, de acuerdo a la cultura, a cómo está tu empresa, esto es lo que deben hacer, implementar? ¿Cómo es ese proceso? Pues mira, normalmente hay alguien que se empieza como a interesar, como tal vez a partir de una encuesta de clima laboral, una encuesta de 360, una evaluación 360, donde de pronto los jóvenes muestran cierta inconformidad, donde se nota que hay algo que como que no está manteniendo la motivación como queremos, de pronto hay una rotación muy alta. Entonces hay alguien en el liderazgo que está observando que hay unos cambios que están cambiando esa dinámica y que nos genera como algo de preocupación, de incomodidad, alguna cosa así. Cuando llegamos nosotros, siempre tenemos que hacer un diagnóstico. Hay instrumentos varios para hacer el diagnóstico y las entrevistas se vuelven fundamentales para tener los puntos de vista de las generaciones, de las áreas. A veces hay diferencias entre los equipos porque depende del líder. Hay líderes más inspiradores que empoderan más a sus equipos. Hay líderes más, yo los llamo escueleros, donde hay que cumplir horario, donde hay que siempre rendirle cuentas y decir lo que están haciendo. Y hay que entender también esas diferencias. Entonces, una vez haciendo ese mapeo y entendiendo la organización y su ADN, su esencia, y la industria en la que se mueve, ahí es donde nosotros podemos hacer unas recomendaciones, donde hay que coincidir en cuáles son los valores que queremos que se apropien, cuáles son esos hábitos que queremos vivir en el día a día y empezar una transformación desde adentro hacia afuera con gestión del cambio. Entonces, la gestión del cambio tiene unas etapas, hay eh, que generar interés, que las personas sepan por qué tenemos que cambiar, para qué tenemos que cambiar, hay que contarles qué es lo que vamos a cambiar y cómo lo vamos a cambiar. Hay seguramente que hacer pedagogía, hay que reentrenarse si es un tema, digamos, de apropiación tecnológica, para pasar a reuniones virtuales en proporción a las presenciales que estábamos llevando, digamos, históricamente, principalmente hasta antes de la pandemia, y, y casi que esa comunicación interna, hacerla con una visión sistemática y un proceso de tiempo. Como estamos cambiando comportamientos y generando nuevos hábitos y apropiando valores, eso es un proceso. Eso no es que en 3 meses dimos 3 talleres a cada área y listo. No, es un proceso, es una visión de largo plazo, tiene que estar alineado con la estrategia, con la visión de futuro de la organización, con esas decisiones de propósito de para qué hago lo que hago. Y ahí es donde nosotros podemos acompañar, siempre desde una dinámica de entregar la información, de entrenar a las personas cuando es necesario, de tomar conciencia y de alguna manera acompañar ese proceso para que donde haya que hacer ajustes, pues lo podamos hacer en el camino. Súper interesante. Y adicional, como por ejemplo a la virtualidad y a la flexibilidad, ¿cuáles son otros de los hábitos que se cambian en una organización cuando quiere hacer una transformación de su cultura organizacional? Pues mira, un cambio inminente que creo que prácticamente todos vivimos, todos los que estábamos en el mundo laboral, tuvimos que vivir fue esa transición de la presencialidad a la virtualidad, así de la nada en el medio de la pandemia, y luego el volver a las oficinas, muchas empresas optando por un modelo híbrido donde 2, 3 veces a la semana voy a la oficina, 2 o 3 veces a la semana trabajo desde casa y entender cuál era el propósito. Yo no me voy a ir a la oficina a hacer las llamadas virtuales que podía hacer desde la casa. O sea, voy a ir a la oficina a interactuar, a tener reuniones productivas, a conocer a mis compañeros, a interactuar en contextos de pensar, de votar ideas, ¿cierto? Incluso de celebrar cumpleaños, de ir a almorzar, esa parte social que a todos los seres humanos nos hace falta y que ayuda a construir la cohesión de los equipos. Eso, por ejemplo, es un caso de gestión del cambio. Lo que pasa es que como que fue tan natural y tan espontáneo que todos tuvimos que hacerlo, que no nos dimos cuenta. Pero al principio, si yo me devuelvo a ese momento, yo estaba, por ejemplo, dictando unas clases, entonces pasar mi currículo de clase presencial a clase virtual
empecé a darme cuenta que había cosas que no funcionaban. Entonces, esa toma de conciencia, ese proceso de ajustar en el camino, pues es siempre una transición en la que todos, pues de alguna manera hemos estado inmersos. Y elementos de las formas de trabajar. Liderar un equipo remoto es muy diferente a tener un equipo en la oficina, donde todos se ven todos los días. Las personas, por ejemplo, que entraron en pandemia, que solo entraron virtual, incluso que se graduaron de la universidad virtual, que entraron a trabajar virtual, tienen una forma de relacionarse muy distinta y eso va también impactando las culturas de las compañías. Sí, de acuerdo. Las relaciones son diferentes, la proximidad que hay debe cambiar con una persona que yo tenía al lado 12 horas al día a una persona que estoy viendo una vez al mes, por decirlo así. De acuerdo. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es la razón real por la que ciertas compañías siguen siendo un poco reacias a esta flexibilidad, al trabajo remoto, al híbrido? Hace parte como de la misma mentalidad que tienen de ser escueleros o hay algo más allá? Es un miedo o realmente qué es lo que crees que está pasando? Pues mira, hace poco leí un libro que se llama Confiar e Inspirar y el autor eh, explica que es un cambio de paradigma. Ese contexto que te digo, de ese mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, hace que las cosas se den distinto y que necesitemos estilos de liderazgo distintos. Entonces, él explica eso desde un cambio de paradigma, nuestro paradigma en el que fuimos entrenados desde el colegio, la universidad, en los trabajos, nuestros jefes, está basado en mandar y controlar, donde se da una instrucción y se revisa que las cosas se hayan hecho. Y si no se hacen, pues hay consecuencias y puede haber problemas. Y lo que nosotros necesitamos en ese entorno cambiante de hoy y tan rápido es un modelo de confiar e inspirar, donde nosotros empoderamos, donde nosotros como líderes acompañamos y donde básicamente la gente se va a sentir conectada, inspirada para hacer lo que tiene que hacer y no necesariamente porque le toca o porque tiene al jefe aquí encima controlándole todo lo que hace. Entonces, ese cambio de paradigma es difícil, es como esa gestión del cambio que hablábamos hace un momento, donde pues de la nada yo ya no veo a mi equipo, entonces, ¿qué están haciendo? No están haciendo nada, porque es que estaba acostumbrada a verlos ahí, a ver que están en el computador, a ver que están en la reunión, a ver que están en la visita con el cliente y ahora no los veo. Y eso nos genera inseguridad, como, bueno, ¿qué están haciendo? Yo tengo que dar unos resultados, cumplir unos objetivos, ¿y dónde está mi equipo? Entonces, como ya en el contexto híbrido o remoto, pues no los veo, pues el modelo no funciona. Y tenemos es que tener intercambios, una comunicación, unos acuerdos establecidos claros, donde yo sé que tú confías en mí, yo confío en ti, pero pues eso tiene unos parámetros, hay unos objetivos claros, qué pasa si esto no se cumple, cómo procedemos, cuándo pido ayuda, cómo trabajo en equipo. Entonces, esos acuerdos tienen que cambiar, porque es que el mundo cambió. Y si nosotros no cambiamos a las buenas, pues algo nos va a hacer cambiar a las malas. Y como organización, pues qué bueno poder irnos preparando y desarrollar esas nuevas herramientas y habilidades de liderazgo para los equipos de hoy, que son personas más tecnológicas, que muchas no quieren ir a la oficina todos los días, muchas quieren es trabajar desde su casa porque viven lejos, porque viven en otra parte. Entonces, pues para esa nueva realidad, pues necesitamos un nuevo modelo de liderazgo que, según este autor, se llama Confiar e Inspirar. Ese es De M.R. Covey, acuerdo. del Instituto Ad- Covey. Adicional, qué pena que te interrumpí ahí, No te que preocupes. anteriormente era realmente calentar puesto muchas veces y a mí me pasó. A veces no estaba asignada a proyectos y yo era ahí sentada como a ver qué me invento, qué hago, ¿sí? Y ahorita realmente es más que el tiempo, es a los resultados. Y eso que dices es súper importante de definir exactamente cuáles son los resultados, qué exactamente y cuándo. Que el jefe esté tranquilo, que los resultados van a llegar, así no veamos que la persona está sentada en el escritorio. De acuerdo. Sí, es un enfoque mucho más de productividad y de conexión con ese propósito. Entonces, si yo estoy convencida de lo que estoy haciendo
y siento que confían en mí, pues voy a darla toda. Si yo siento que desconfían de mí, que cada hora tengo que dar cuentas, como que por favor dejen trabajar, porque o rindo cuentas o trabajo. Y, y en realidad, pues yo pienso que cuando uno siente que está empoderado, que le han explicado, que ya sabe lo que tiene que hacer, pues todo fluye mucho mejor, desde la casa o desde donde sea, por la mañana, por la tarde, cada uno en sus tiempos. Y esa flexibilidad y esa autonomía hoy en día es muy importante para la motivación de los equipos. El poder saber que yo manejo mi tiempo y que no dependo por lo menos de 8 a 6 estar en una oficina hasta que me den permiso de salir, pues eso cambia totalmente la forma de relacionarse con el jefe, por ejemplo. Sí, de acuerdo. Y con el trabajo mismo. Exacto, así es. ¿Cuál sería, por ejemplo, eh, un ejemplo, un caso de negocio, algún, algún cambio que hayas visto en las organizaciones que digamos, es que esto implementamos, hicimos este coaching, hicimos estos talleres, hicimos esta planeación, esta gestión de cambio y que al final dio resultados y las diferentes generaciones se sintieron satisfechas de ver esos resultados? Pues mira, poco tuve un equipo directivo muy interesante porque había de todo. O sea, los mayores, pues, llegando a los 60 o un poquito encima de los 60, unos intermedios y un par muy jóvenes. Y trabajamos también un modelo que más de gestión del cambio era trabajo de equipo de Patrick Lencioni, donde básicamente tendríamos que basarnos en la confianza como el pilar fundamental del trabajo en equipo, aprender a gestionar el conflicto para sentirnos parte de y escuchados. De eso hace que las personas se comprometan. Cuando yo me siento tenido en cuenta, así yo no esté 100% de acuerdo con la decisión, yo voy a trabajar por esa decisión y voy a asumir mi compromiso y mi responsabilidad. Y cuando eso ocurre, los resultados se empiezan a dar, pues naturalmente, siempre y cuando haya claridad en esos resultados que queremos alcanzar. Como en todos los planes estratégicos, tiene que haber esa claridad para poder implementar y poder tomar las decisiones que me lleven hacia allá. En todos los procesos hay un ingrediente de gestión del cambio y es la toma de conciencia, donde yo me doy cuenta que si sigo haciendo las cosas igual, pues no voy a generar nada diferente. Entonces, con este equipo fue interesante porque empezamos a ver cómo ellos se acercaron como personas, cosa que no era muy de su cultura. Entonces empezaron a darse cuenta, es que esta persona también le gusta esta actividad, también tiene este hobby, o qué interesante este conocimiento que tiene. Y ellos se empezaron a acercar, entre ellos empezaron a tener como más intercambio, mejorar la comunicación. Eso hizo que le perdieran miedo a confrontar, como, oye, ven, no estoy de acuerdo con esto, ¿por qué no buscamos una solución? Y eso ya generó una dinámica diferente en su forma de relacionarse, la forma de llevar las reuniones, la forma de lograr los resultados y hacer los seguimientos. Y ahí van bien y la verdad que me siento muy contenta. Fue una intervención de más o menos 3, 4 meses donde se empezaron a notar cambios con intervenciones de equipo, en grupo, con talleres y acompañamiento de coaching de acuerdo a lo que cada uno iba notando y tomando conciencia. Entonces, pues ese tipo de intervenciones que acompañan un proceso que es paulatino, que le da tiempo a la persona a darse cuenta, que se le entrega información, que se le da espacio de expresarse, pues poco a poco van generando una evidencia de que las cosas pueden cambiar y eso ayuda a que se motive mucho más. Mira que esa comunicación entre las personas del equipo de trabajo es súper importante. Yo he hecho varios talleres en la que, digamos, siento a las personas a que se cuenten de la vida. Y al final hay como tanta empatía. Ay, yo no sabía que esa persona le pasó esto, yo no entendía que esa persona vivía tan lejos y esos pequeños momentos de intercambio son tan importantes y yo era de las reacias que decía, ay, qué presa, tener que ir a desayunar con los jefes o tener que poner cara de ponqué, yo no quiero ir a la fiesta de fin de año. Pero cuando tú cambias de eso a una organización que tiene cero tipo de interacción entre las personas, te
te das cuenta lo importante que es realmente relacionarse con los otros y tener como una relación como aparte de la oficina, como, oiga, es que esa otra persona es un ser humano con sus problemas, con sus, etcétera. Entonces, realmente sí hace falta esos espacios de interacción. Y mira que tú acabas de tocar algo muy importante. Para esa confianza, la empatía se vuelve crucial. ¿Y cómo empatizas con el otro? Pues conociéndolo, encontrando puntos comunes, lo que tú decías, entendiendo la realidad del otro, porque es que no es un robot, no es el escritorio en el que se sienta la persona, es un ser humano que está ahí, que tiene pues cualidades y efectos, tiene fortalezas y debilidades, tiene problemas. ¿Sí? De pronto es alguien que tiene a su papá enfermo o un hijo chiquito que está gripado o tiene una mascota que tuvo algún problema. Y eso todo, aunque no queramos, la parte emocional pues se vuelve un elemento que está presente en nuestras vidas y que saber que yo me siento aceptado, que puedo ser yo auténtico, que puedo mostrarme a veces vulnerable, pues es muy importante para ese rendimiento y los buenos resultados en los equipos hoy en día. Y mira que eso también es importante porque tendemos mucho a los chiquitos a juzgar al líder y al jefe, como que tienen que ser perfectos, porque pues si ella es jefe, si ella es líder, si ella lleva, entonces como que entendemos que y creemos que ellos tienen que ser perfectos y no pueden tener ninguna debilidad ni ningún aspecto de mejora. Pues ahí retomo un poco el paradigma que te contaba, que ha cambiado del libro Confiar e Inspirar, porque como los jefes y nuestro entrenamiento era mandar y controlar, pues ellos sabían lo que había que hacer, daban la orden y simplemente monitoreaban que se cumpliera. Hoy en día, en ese entorno del que hablamos, volátil, incierto, complejo, ambiguo, pues esa fórmula seguramente no va a funcionar. Entonces, como jefe, nosotros tenemos experiencias, tenemos conocimientos acumulados, tenemos la intuición un poco más desarrollada y eso hace que tengamos quizás más ideas, pero lo cierto es que las soluciones hoy en día las tenemos que construir en equipo porque algo que yo no estoy viendo como jefe lo puede estar viendo alguien que está en el día a día, en el campo, en la interacción con los clientes, por ejemplo, y eso es lo que nutre y eso es lo que en realidad le da poder a las organizaciones. Se vuelve como esa ventaja competitiva. Yo puedo dar una instrucción y si me equivoco, pero como estos chicos y el modelo en general todavía no ha cambiado en los colegios y en las universidades, por eso nos exigen un montón. Entonces, desde adentro del equipo, mostrarse vulnerable, mostrarse que no sabe uno todas las respuestas a todas las preguntas ni a todas las situaciones. Es parte de construir equipo, de acercarse a ellos y que vean ese ser humano que está ahí sentado y que todos somos parte de cada uno en su rol, cada uno con sus fortalezas y sus debilidades, pero que el todo es lo que hace brillar el equipo y no una instrucción de una persona y pues el resto ejecutar. Pareciera que la organización jerárquica ya está cambiando. ¿Sí? Si ya todos somos un equipo y ya el líder no es el que da órdenes, sino que todos creamos en equipo, pareciera que ya las organizaciones del futuro van a ser más horizontales. Sí, además, ¿sabes por qué? Porque precisamente por la crianza que han tenido las nuevas generaciones, pues ellos han tenido unas relaciones más horizontales, no tan verticales como las nuestras. A uno le daban una orden en el colegio o en la casa y pues casi que comuníquese y cúmplase y no había mucho que debatir. Las nuevas generaciones necesitan entender el para qué, necesitan tener una motivación y eso no se logra a punta de regaños y de instrucciones, eso se logra a partir de inspirarlos, de darles un buen ejemplo, de confiar en ellos, de acompañarlos, de transmitirles el conocimiento que tenemos los que ya llevamos más tiempo en el mercado laboral, para que se vea el valor de la diversidad de esos perfiles. Y la idea de que las personas se motiven solas o de que afuera hay 200 personas que quieren tu trabajo, ya no aplica, ¿sí? Porque todos estamos esperando lo mismo en una organización, tener un propósito, sentirnos inspirados, saber que estamos aportando para nuestra vida y para una empresa. No es simplemente ir a cumplir
ciertas actividades para lograr resultados, sino que también se trata más de cómo se siente la persona en el trabajo. Y mira que eso toca un punto muy importante en términos de atracción de talento. Hoy las empresas trabajan estrategias de marca empleadora, estrategias de atracción y retención del mejor talento y diseñan pues toda su propuesta de valor para que los mejores puedan venir a trabajar con nosotros. Y eso cambia totalmente el discurso. Eso no es como, no, pues tengo la fila de hojas de vida esperando a que yo, si no me sirvió, pues siguiente, siguiente, siguiente. La idea es construir una relación, un vínculo, que se pueda desarrollar la persona, crecer en la organización. Los ciclos laborales son más cortos, entonces nos toca aprovecharlos al máximo. Y si la persona llega y no conecta con esa cultura, no conecta con la propuesta de valor, pues seguramente a los pocos meses se va. Y eso es un impacto en la organización de tiempo, el hueco que queda, toca volver a hacer un reclutamiento, toca volver a hacer un entrenamiento y quedan pues baches ahí en la productividad porque no estamos siendo pues como inspiradores de manera que las personas que lleguen se queden, por lo menos en el ciclo corto que está ocurriendo hoy en día. Exacto, igual yo también creo, es que es como de parte y parte, ¿sí? Las organizaciones deben hacer el mayor esfuerzo posible para mejorar la cultura, ser más abierto a las nuevas generaciones, pero los empleados también deben hacer y poner de su parte, porque también ellos tienen que cambiar ciertos hábitos, ser más flexibles, ser más abiertos, etcétera, etcétera, hacer su trabajo personal también de crecimiento para poder entender a los demás, para poder mejorar su inteligencia emocional. Entonces tampoco es una carga 100% del liderazgo de la organización y de recursos humanos, sino que los empleados también deben poner un poquito como ese granito de arena para que realmente funcione. Y ahí es donde ese vínculo laboral se debe ver distinto. Ya no es como para la supervivencia, ya no trabajo por un sueldo, ya están otros ingredientes y estoy dispuesto a dar mi tiempo y mi esfuerzo y mis ideas en la medida en que recibo otras cosas a cambio, que no es solo el sueldo, ¿sí? Entonces, Exactamente. la cierta exposición, esos retos intelectuales, la posibilidad de desarrollarme como persona, de crecer en la organización, se vuelven elementos también importantes para ese gana-gana que tú mencionas, donde pues sí, la organización puede tener la mejor cultura, la mejor disposición, pero pues también necesita personas que compren eso y que estén dispuestas a dar lo mejor de sí, porque pues, si no, ese vínculo tampoco va a funcionar. Adriana, realmente muchísimas gracias por todos estos insights, estas ideas y ojalá las personas que nos estén escuchando nos dejen sus dudas, sus comentarios en el video para nosotros responderlos y que sepan que hay personas dedicadas a ayudarles, que no tienen que inventarse la rueda, que hay profesionales que ya han hecho esto, que se han preparado como coaches y como desarrollador de líderes que los pueden ayudar a caminar esta transformación cultural y que es vital también muchas veces que se cuenten con personas externas, no necesariamente de la organización, porque ellos también pueden ser más objetivos y darse cuenta más fácil de cuáles son esos cambios, oportunidades de mejora que hay. Si tú pudieras darle un mensaje como a cada generación, desde los boomers hasta los centennials, ¿qué sería eso que les dirías para que mañana vayan más motivados y más abiertos al trabajo? Pues yo creo que a todos nos aplica esa apertura de mente y disposición a aprender. No porque yo soy mayor, ya me las sé todas, no porque el jovencito eh, tiene un recorrido y ha sido exitoso en corto tiempo, se las sabe todas. Y si todos estamos abiertos a aprender, a escuchar al otro activamente, a saber que en cada ser humano hay grandeza y hay contribuciones importantes para hacer, pues eso es lo que enriquece la vida del equipo. En realidad el equipo pues es como un todo, pero es un conjunto de personas. Entonces, si estamos abiertos a escuchar al otro y aprender, seguramente que los resultados van a ser increíbles. Ese sería mi mensaje.
Bueno, muchas gracias. No sé si hay algo adicional que crees que te faltó compartir, un mensaje a los líderes, a los empleados, algo adicional. Pues yo diría que en ese modelo de liderazgo que ha evolucionado, los que llevamos más tiempo en el mercado laboral tenemos desafíos, pero la buena noticia que nos dan los neurocientíficos es que siempre podemos aprender, no importa la edad, siempre podemos cambiar. Y es una invitación a montarnos en ese bus de cambio, de innovación, de apertura, para que nuestras organizaciones tengan mejores ambientes laborales, mejores culturas, más acordes a la realidad de hoy. Súper. Eso de que el oro viejo no aprende a hablar es un mito que la neurociencia nos dijo, sí podemos volver a aprender a hablar gracias a nuestra neuroplasticidad. Lo que importa es poner como a nuestra disposición y nuestras ganas de crear mejores ambientes de trabajo. Así es, así es, Diana. Bueno, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. A ti. Gracias por aceptar esta invitación. Espero que volvamos a hablar. Hay muchos otros temas que quisiéramos hablar y gracias a las personas que nos escucharon. Gracias por la invitación y también a los que nos escucharon. Conectados. Chao, chao. Un abrazo.